Buenos días, soy Carlos Alberto Cabulla Guerrero, licenciado en Psicología Clínica, actualmente maestrante en Psicopedagogía del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, ubicado en la ciudad de San Cristóbal. Quiero enviar un saludo especial al doctor Giorgi Sánchez, actualmente facilitador de la unidad curricular Desarrollo del Talento y la Creatividad. Hoy vamos a conversar un tema bastante interesante, parte de esta unidad curricular, como lo es el desarrollo del talento y la creatividad en los educandos en la nueva realidad. Pero vamos a contextualizarla a la realidad venezolana, completamente venezolana, a la actual realidad venezolana en el sistema educativo público venezolano sobre todo. ¿Ok? Quiero hacer de este tema lo más práctico posible para que podamos quedarnos con algunas herramientas interesantes y necesarias para los profesionales de la educación o para quienes participan en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las diferentes especialidades y subespecialidades académicas que existen en Venezuela. Como educadores, como docentes o profesores sabemos que una buena autoconfianza, una gran motivación para el aprendizaje y una elevada percepción en el sentido del compromiso que tenemos que demostrar para el proceso de enseñanza-aprendizaje son las que sientan las bases de lo que en algún momento vamos a obtener en nuestras aulas, que son estudiantes buenos y genuinos. Es por ello que lo que tenemos que pensar cada vez más es cómo influyen nuestra labor docente y nuestras interacciones, sobre todo, lo que piensan de sí mismos estos niños, estos estudiantes, según las formas que adoptemos o aquellas posturas más comprensivas o más represivas, haciendo mención a aquel paradigma que reinaba en los años 80, 90, donde lamentablemente el proceso de enseñanza estaba regido, llevado de la mano por el dolor y el terror. ¿Ok? Era lo que para la época se creía que era más efectivo. El conocimiento entraba con sangre. Gracias a Dios la psicopedagogía, la pedagogía, la didáctica, la psicología escolar y todas estas teorías del desarrollo y todos estos enfoques, hoy se habla inclusive de los nuevos pilares de la educación del futuro, los nuevos paradigmas, se habla inclusive del enfoque Montessori, Jean Piaget, bueno, se habla todavía inclusive en el paradigma educacional, lo cognitivo-conductual y así muchas teorías y postulamientos existen y participan en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es importante siempre preguntarnos si es posible fomentar la creatividad y los talentos en el entorno escolar. Esta unidad curricular, Desarrollo del Talento y la Creatividad, es una unidad curricular que está orientada al desarrollo de la personalidad del niño. Lamentablemente nuestro sistema educativo venezolano no está orientado al desarrollo de la personalidad del niño. No está orientado al desarrollo de competencias meramente académicas, que no es que no sean importantes, porque lo son, el conocimiento de la matemática, de la física, de la química, de la historia, de la geografía, de todas estas unidades, de la instrucción premilitar, también son importantes y son competencias necesarias en el desarrollo integral de un individuo socialmente adaptado y funcional para una sociedad venezolana que tanto lo espera. No digamos que no. Pero a mi criterio personal, pienso que una educación cuando está orientada al desarrollo de la personalidad del niño, como el desarrollo, por ejemplo, de la creatividad y el talento, vamos a obtener un individuo más enriquecido, un individuo que va a aportar mucho más elementos a una sociedad y participa más directamente en el desarrollo estructural de un país, de una nación, una sociedad mucho más sana. Hoy quiero darles de forma muy práctica a todos estos profesionales de la educación a que podamos, de muchas formas, de estas 6 por lo menos que les voy a explicar, a realizarlas en clase o por lo menos en ese quehacer diario. La primera de ellas es motivar a los alumnos a buscar soluciones por sí mismos. Miren, formular preguntas abiertas que ayuden al joven a pensar en las posibles soluciones o en las posibles soluciones expresarlas en el aula es sumamente importante. Esto va orientado al desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos. Un ejemplo de ello,
crearles preguntas como ¿qué haría si? ¿Qué ocurriría si existiese esta situación o aquella situación? Ponerlos a pensar, como decía en aquel momento nuestro gran ilustre Simón Rodríguez, al joven hay que ponerlo a pensar, hay que enseñarle a pensar. Es mucho más importante, porque esto le ayuda a que ellos puedan resolver por sí mismos diferentes situaciones que se puedan vivir en la vida diaria, que sean personas capaces de buscar nuevas ideas y hacer preguntas sobre cómo encontrar soluciones. Eso sí, también hay que evitar las preguntas cerradas donde solo se obtengan o se pretenden obtener resultados dicotómicos, sí y no. No preguntas abiertas. Y tampoco debemos no limitarnos a exponer conceptos teóricos. Es importante que el alumno también pueda desarrollar habilidades en cuanto a capacidades mnemotécnicas, desarrollar conceptos que más allá de aprenderlos o memorizarlos, también los puedan entender y comprender. ¿Ok? Una segunda recomendación muy práctica es que cambiar la distribución del aula. Mira, esta es una recomendación que siempre les digo a los profesores de educación primaria. Como padre también de una niña, debemos tomar en cuenta esta recomendación. Hay que cambiar la distribución del aula. Miren, colocar en los muebles del aula de manera diferente a lo habitual es más que suficiente, o lo es lo mínimamente suficiente. Por ejemplo, juntar las mesas para que los alumnos trabajen en equipo. Esto despierta las ideas en cada uno de ellos. Romper ese paradigma. Cambiemos en lugar de lo habitual. Rompamos la cotidianidad. Inclusive todavía se habla, lamentablemente vemos pupitres con diseño para individuos con la lateralidad derecha. Por eso es que ven por estadísticas en una gran tasa porcentual en personas de lateralidad izquierda con diferentes problemas en las escrituras. Una disgrafia. Pero fue una disgrafia no por incapacidad cognitiva o porque tengan algo que ver con su desarrollo cognitivo en las primeras etapas del desarrollo. No. Tiene que ver con el acondicionamiento que lamentablemente estuvo expuesto este individuo en sus primeras etapas de desarrollo dentro de un entorno escolar. Y todavía estamos viendo aulas con pupitres en el sistema educativo venezolano solamente para niños con lateralidad derecha. Situaciones como esta, muy particulares como esta, es que debemos ser conscientes para cambiarlas. La tercera recomendación sería reforzar los talentos individuales. Miren, John Bowlby hablaba de la teoría del apego, de una premisa bastante interesante. Todo ser vivo nace con la necesidad universal de querer ser reconocido. Cuando tú refuerzas el talento de forma individual, anima al estudiante a descubrir cuál es su talento de manera individual también, y que luego este estudiante lo demuestre con creatividad en el aula, posibilitando inclusive la participación óptima de los demás estudiantes en ese ambiente escolar. Una cuarta recomendación: hay que enfocarse en los intereses. Es importante enfocarnos en los intereses de nuestros estudiantes. Para fomentar su curiosidad hay que analizar qué es lo más importante para ellos y para cada uno de ellos. Si prestamos atención a sus intereses, lograremos impulsar y orientar sus pensamientos en lo que realmente sabemos que es provechoso para ellos. Por ello es importante ponernos en su lugar, porque esto nos ayudará a descubrir qué es lo que realmente puede motivarnos a actuar o motivarlos a actuar, y que tengan una actitud colaborativa y más participativa en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero eso depende de la aplicación de estas técnicas que usted aquí en este momento está adquiriendo. Una quinta recomendación que es bastante importante, pero que lamentablemente en el sistema público pues el docente no cuenta, y es la utilización de las tecnologías, de los recursos infalibles como las TIC, esa tecnología de la información y la comunicación. Esto puede lograr obtener una clase dinámica donde los jóvenes deseen expresar sus cualidades y dones, tanto a nivel individual como grupal. Una técnica de esto podría ser la plataforma virtual. Hoy se habla de una educación virtual. Bueno, hay un elemento, una estrategia que es el uso de los blogs. Esto nos ayudará a descubrir qué es lo que realmente puede también motivarlos a encontrar una orientación vocacional. El uso de la tecnología como el uso del blog es una estrategia bastante interesante. Lamentablemente, el uso del blog
como plataforma virtual está siendo reemplazada por algo muy práctico, que más allá de sí facilita la transmisión de la información, más no del conocimiento, y es los grupos WhatsApp. Así que vamos a tratar de hacer uso de las verdaderas herramientas de que nuestras plataformas virtuales están allí a nuestra disposición. La sexta recomendación, que para mí sería la más importante, a criterio personal, diseñar un espacio que inspire creatividad. Crear un espacio físico exclusivamente para la expresión creativa, como por ejemplo las mesas para dibujar, para niños en etapas preescolar, en las primeras etapas primarias, espacios para el trabajo en equipo, un escenario, un teatro y un lugar donde poder pensar. Todo esto los motiva y los impulsa a ser cada día más curiosos. Todo esto les estimula a que tengan cada vez más hambre de querer saber. Y todo esto debe entenderse, debe hacerse consciente que todo esto se logra si fomentamos la creatividad e identificamos el talento innato con el que llega cada uno de nuestros estudiantes. En conclusión, motivar la creatividad en el aula es sin duda un recurso muy valioso para que los jóvenes desarrollen habilidades y talentos que los beneficiarán para toda la vida. Cierro esta pequeña clase el día de hoy de tan solo 14-15 minutos haciendo una crítica constructiva a nuestro sistema educativo venezolano. Es mi responsabilidad como psicólogo, como licenciado en psicología, mención en psicología clínica, como futuro magíster en psicopedagogía, como profesor universitario, generar estas palabras para que podamos reflexionar, y es que es necesario cambiar el paradigma de los cuales descansan los principios del enseñar a aprender aquí en Venezuela. Debemos llevar a nuestro sistema educativo, orientarlo al desarrollo de habilidades para la vida, al desarrollo de la personalidad del niño. Esto se hace a través de la creatividad y el desarrollo del talento, sobre todo esos talentos individuales con los que cada uno de ellos nace. Y Michio Kaku decía, por allí haber leído de este físico matemático estadounidense, decía, el niño nace científico, pero son la sociedad la que los aplasta. Son esos paradigmas que están orientados solamente al desarrollo de competencias académicas, que también son importantes, pero más importantes son las competencias y habilidades para la vida, porque en realidad, en esencia somos eso, seres humanos. Muchas gracias, se despide con mucho cariño, esperando verlos en otra próxima oportunidad, y un saludo especial a mi profesor, el doctor Giorgi Sánchez, por esta hermosa y enriquecedora experiencia educativa con esta unidad curricular que precisamente busca eso, orientarnos al desarrollo de habilidades para la vida como lo es la creatividad y el talento. Me despido. Bendiciones para todos. Chao.